Este tiempo que vamos a iniciar es un tiempo maravilloso, un tiempo precioso en el Señor, porque es el tiempo en el cual vamos a meditar en su palabra. Déjenme decirle, hermanos, que estar en la casa de Dios siempre va a ser el mejor lugar para nosotros. Ahí Dios va a hablarnos y va a mostrarnos. Y en esta tarde vamos a ver el perdón en la oración, la segunda parte. Hace 8 días abordamos la primera parte en cuanto al perdón que nos habla la Biblia. Encontramos en el pasaje del versículo 9 al versículo 13 la oración modelo, cómo debemos de orar, pero no solamente tenemos que aprendernos los versículos, sino realmente entender el propósito por el cual son escritos. Y ya vimos acerca de los primeros versículos, el 10 y el 11, que nos habló acerca de la voluntad y del propósito de Dios en la tierra, en cada uno de los que le seguimos. Y encontramos en el versículo 12 un tema muy importante que tiene que ver con el perdón, hermanos. Déjenme decirle que algo que está afectando fuertemente a la iglesia contemporánea es una falta de perdón en aquellos que se llaman ser cristianos. Y encontramos aquí un pasaje importante en el cual va a hablarnos Dios acerca de lo importante que es el perdón. Todos en algún momento vivimos situaciones en las cuales somos lastimados, somos agraviados y muchas veces no hemos entendido qué significa el perdón. Y encontramos aquí algo muy importante que Dios quiere hablarnos dentro de esta oración modelo. Si leemos el versículo 9 en adelante, nos damos cuenta que la oración, como muchas veces la hacemos nosotros, es una oración muy distinta. Vemos en el versículo 9, si me ayuda a leerlo, dice: vosotros pues oraréis así, e inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si logra ver que ahí no aparece un hombre o una mujer diciendo: Señor, tengo problemas, ayúdame, necesito de ti. No, inicia Jesucristo hablando de que en la oración, el centro de la oración es Dios. Ahí no aparece un hombre o una mujer egoísta, aparece el hombre recibiendo la voluntad de Dios. El versículo 11 habla acerca de nuestra necesidad y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla de aquella situación en la cual tenemos que vivir y que rogamos a Dios que no nos falte para poder subsistir. Pero entonces luego llegamos al versículo 12 que nos habla acerca del perdón. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo muy importante, hermanos, en el perdón es de que necesitamos entender qué significa el perdón. A veces no lo hemos entendido nosotros y Dios quiere hablarnos en esta tarde a nosotros qué significa el perdón. Hace 8 días vimos acerca principios del perdón. Solamente estoy recapitulando un poco acerca de estos principios. El primer principio del perdón es de que el pecado nos hace culpables y nos trae juicio y necesitamos perdón de Dios. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 19, acompáñenme a leerlo. El principio número 1 dentro del perdón, hermanos, es de que nosotros, desde el momento que nacemos con una naturaleza caída y nos lleva a ser culpables y necesitamos el perdón de Dios. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la Biblia está diciendo es de que la ley es la que nos muestra en dónde y cuál es nuestra condición delante de Dios. Y esto nos habla a nosotros, hermanos, de que todo ser humano, de acuerdo a la Biblia, somos culpables porque nacemos con una naturaleza caída.
Y ahí mismo en Romanos capítulo 6:23 nos habla cuál es el resultado o la paga del pecado. Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que, hermanos, es decir, cuando el ser humano vive en pecado, la consecuencia o la paga de vivir una vida en pecado, alejado de Dios, es la muerte, separación de Dios. Dice el apóstol Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los seres humanos necesitamos que nuestro pecado sea perdonado. Y es lo que encontramos en esta oración. El segundo principio que encontramos es que el perdón es ofrecido por Dios en la tierra cuando Jesucristo viene y padece y resucita por nosotros. Es Dios el que provee el perdón. Juan 5:14, le invito a buscarlo, encontramos el caso del paralítico de Betesda, donde un hombre necesitado de Dios tiene un encuentro con el Cristo de la gloria y le habla y le hace saber que el perdón es dado por Dios, pero ese pecado, cuando es perdonado, tiene una consecuencia en Dios. Juan 5:14, hablando del paralítico de Betesda. Después le halló Jesús en el templo a este paralítico y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Y qué dice después? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Nos encontramos que cuando en Dios somos perdonados, Dios nos dice, ya te perdoné, pero tenemos que hacer algo, no seguir pecando. El siguiente principio en el perdón que recibimos de Dios es que cuando Él nos perdona, somos llamados a perdonar a otros. Déjeme decirle que no puedo concebir cristianos en las iglesias que no sean capaces de perdonar. Una cosa es de que no puedan y otra cosa es que no quieran hacerlo. Pero es triste y lamentable el saber de que hay casos de hombres y mujeres conociendo de la misericordia de Dios, sabiendo cuánto Dios los perdonó y no sean capaces de perdonar las ofensas de los demás. Cuando nosotros entendemos el perdón de Dios en nuestras vidas, podemos perdonar a otros las ofensas. El versículo, vamos a regresar a Mateo 6:14, vamos a ver cómo esto se aplica en la Biblia. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, la consecuencia de ese perdón nos debe de mover a perdonar a los demás. Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, ¿quién? Vuestro Padre Celestial. Es decir, si tu hermano vino y te hizo algo y tú lo perdonas, ese perdón también se cumplirá en Dios. Todos somos distintos en la iglesia del Señor. Cada uno tiene su genio, su temperamento, su carácter. Cada uno es distinto. Y a veces decimos cosas que ofenden a otros. No se diga en el hogar, con los hijos, con los padres. Pero Dios nos llama a que seamos hombres y mujeres que llevemos el perdón a algo en nuestras vidas. Versículo 15, la contraparte dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿qué dice? Vuestras ofensas. Quiero compartir esta tarde, hermanos, esto solamente era algo que ya vimos hace 8 días, solo quería repasarlo un poco para poder entender lo que vamos a hablarnos Dios en la segunda parte. En el perdón que Dios nos da, Dios quiere que aprendamos a entender una parte importante y esencial en el perdón, y es entender el pecado. ¿Entender qué, hermanos? El pecado. Porque una de las palabras importantes en la oración de Mateo 6:12 es esa palabra que dice ofensas, que en el griego es un significado, un sinónimo de la palabra pecado. La Biblia emplea
palabras distintas para la palabra pecado o la palabra ofensa. Entonces, en esta tarde vamos a ver qué habla la Biblia en cuanto a la palabra pecado. La primera palabra que emplea el griego para la palabra pecado es una palabra muy importante que quiero compartir esta tarde con cada uno en este lugar, hermanos. Vamos a buscar un pasaje, Jeremías 13:23. Jeremías capítulo 13:23. Ahora, ¿por qué tenemos que ver el tema del pecado dentro del perdón? Porque el pecado es aquello que nos hace separarnos de Dios. Dice Jeremías 13:23, una pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Es una pregunta que hace Jeremías. Obviamente aquí nos habla de la genética, dice que si es posible que una persona de un color se cambie a otro color. Usted puede decir, quizás sí, pues Michael Jackson lo hizo, pastor. Sí, pero la genética le dice a él que él no es blanco, sino que él es negro. Y cuando él interviene su cuerpo usando cirugías, él enfrenta las consecuencias. Los que lograban ver la vida de Michael Jackson veían de que él siempre andaba con una sombrilla, ¿se acuerdan? ¿Sabe por qué? Porque cuando los rayos del sol golpearan la piel de él, comenzaría a salirle muchas ámpulas. ¿Por qué? Porque él había cambiado la piel y la había hecho frágil a la luz del sol. Es decir, la misma naturaleza le estaba reclamando a él que su genética, él había interferido, pero su genética le decía que él era un hombre negro, no un hombre blanco. El hombre es imposible que cambie, porque al final, si usted logra ver su mano, al ver su mano le dice qué color de piel tiene. Aunque usted diga lo contrario, la genética le dice quién es eso. Entonces la Biblia dice que de esa manera, que es imposible de que se cambie la genética del ser humano o de los animales. De la misma manera también dice, el hombre está habituado a hacer el mal. Es imposible que el hombre cambie. El hombre necesita ser perdonado. Jeremías 44:3 nos habla que el pecado domina la voluntad del ser humano. ¿Y por qué quiero llevarnos a esto, hermanos? Porque Dios quiere llevarnos a que entendamos de que muchas veces vamos a ofender sin querer. Vamos a hacer cosas que a veces ni pensamos hacerlas con la intención que las hacemos, pero escapan de nuestras manos. El pecado domina nuestra voluntad, dice Jeremías 44:3, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Déjeme decirle que es terrible el pecado. El pecado domina la voluntad del ser humano. Y aquí vemos cómo Dios describe la condición de la nación. Cuántas veces mandó profetas, hombres de Dios, para que el pueblo reconociera que estaban pecando en contra de Dios, pero ellos fueron dominados por el pecado. Ahora, no solamente somos dominados por el pecado, Él domina nuestra voluntad, sino que también el pecado domina nuestras emociones y los efectos. Juan 3:17, me ayuda a buscarlo. Es decir, el pecado logra o abarca o permea toda la esencia del ser humano. En primer lugar, el pecado domina nuestra voluntad. En segundo lugar, el pecado domina nuestras emociones. Dice el versículo 17 de Juan 3,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Vea qué cosa, ¿no? Dios ama este mundo, envía su palabra, pero el pecado domina las emociones de tal manera que el hombre no quiere saber de Dios. El hombre quiere el pecado. Usted hable a alguien que tiene problemas con el alcohol, con la mentira, con el robo, etcétera, y él prefiere aferrarse a eso, abraza el pecado, porque está dominando las emociones. Esto es lo grave del cáncer del pecado. Domina toda la esencia del ser humano. Ahora, no solamente domina la voluntad y las emociones, sino que hace al ser humano miserable. El pecado lo hace miserable. No lo busque, pero dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. El pecado hace miserable al ser humano. La palabra que vamos a ver esta tarde para poder entender el perdón es el primero entender el pecado. Hay cinco palabras que el griego define la palabra pecado. La primera significa jarmartía y significa errar al blanco. Esto en el contexto, en aquel tiempo, en la época del apóstol Pablo, habían los arqueros. Agarraban su arco, ponían una flecha y la lanzaban. Tenían que pegarle al blanco. Si no le pegaba al blanco, estaban fallando. Algo que hace en la vida del ser humano es de que todo lo que el hombre hace, todo le falla. O se pasa, o queda corto, o se va a los lados. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos... Búsquelo conmigo, quizás lo saben, pero la palabra ahí en Romanos 3:23, la palabra pecaron es la palabra jarmartía y significa errar al blanco. ¿Ya tiene Romanos 3:23, hermano? Dice, por cuanto todos erraron al blanco, ¿cuál es la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. De acuerdo a la Biblia, todos los seres humanos le fallan. Le fallan acercarse a Dios, le fallan cuando educan a sus hijos fuera de Dios. El hombre, de acuerdo a la Biblia, siempre le falla al blanco. Solamente revisemos un poco la historia. Desde el tiempo y la época de la razón, el siglo XVI para acá, el hombre rechazó todo lo que es de Dios y abrazó la razón, el conocimiento. Del siglo XV, del siglo XVI al siglo XXI, la humanidad en las manos del ser humano, ¿qué ha sido? Encienda el televisor y va a encontrar crisis, guerras, hambruna, países necesitados de alguien que los guíe. El hombre le sigue fallando al blanco. El mundo intelectual, el cual rechaza a Dios, es una humanidad que sigue fallando. La paga de ese pecado o de errar al blanco es la muerte. La segunda palabra que define la palabra pecado en el griego es la palabra parabasis. Y esa palabra significa traspasar la línea. Dios estableció una línea que divide el bien y el mal. Y lo que siempre el ser humano hace es de que siempre pasa la línea, nunca está en la mitad de la línea. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. La tercera palabra que define la palabra pecado es anomia y significa anarquía o anarquismo. ¿Sabe qué es anarquía? Es alguien que no quiere que nadie lo gobierne. Ellos quieren hacer lo que ellos quieran. ¿Usted ha visto en la televisión los anarquistas? Son gente que no se someten a nadie. Ellos dicen, yo hago lo que quiero. Y son como aquellos hijos en la casa que el papá le dice, hijo, ve allá, y el hijo hace todo lo contrario. Una persona anarquista es alguien
que no se sujeta a la ley, que hace lo que quiere. La palabra anomia es la ruptura o separación sin obedecer la palabra de Dios. Si nosotros vamos a regresar al texto que está en Mateo 6:14, vamos a revisar algo muy importante. Porque la siguiente palabra en griego que vamos a ver que define pecado está en Romanos 6:12 y 6:14 y 15. La palabra ofensas. Esa palabra se define en griego pecado. Pero la palabra ofensa en el griego significa paraptoma y significa desliz, significa error o significa descuido. Cuando la Biblia dice, porque si perdonáis a los hombres sus descuidos, sus ofensas, esto quiere decir, hermano, que la palabra ofensa ocurre en un momento de un segundo, de acuerdo al griego. Es decir, cuando una persona hace una ofensa, la hace en cuestión de segundos, que muchas veces ni siquiera pensó la gravedad de lo que hizo o dijo. La palabra ahí significa deslizarse o caerse. La Biblia dice, porque si perdonáis a los hombres su desliz momentáneo, yo también los perdonaré. Gálatas 6:1, hermanos. Búsquelo, acompáñame a buscarlo. Gálatas 6:1. Va a ayudarnos a entender la palabra ofensa. ¿Ya tiene Gálatas 6:1, hermano? Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos, aquí le está hablando a los cristianos. Esto es muy importante. El que no es cristiano nunca entenderá, mucho menos lo va a hacer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o alguna ofensa, vosotros que sois espirituales o maduros, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar. ¿Sabe que cuando no perdonamos o cuando la persona no perdona a alguien su ofensa, es porque está muy obstinado y es capaz de ver la paja del otro y no ver la viga que tiene enfrente? Cuando una persona no perdona o tiene un problema de perdón en su vida, está viendo el pequeño detalle del otro, pero no ve que en su vida hay un problema más grande. Pablo dice que si alguien comete una falta, tiene que haber hombres y mujeres maduros espiritualmente para restaurarle. ¿Qué significa esto? Ponga atención. Significa ponte en los zapatos del otro. ¿Qué pasaría si tú fueras el que falló? ¿Serías tan duro como lo eres ahora? Cuando alguien se equivocó o cuando alguien dijo algo y tú eres severo con él o severa con ella, si tú hubieras sido el que lo hizo, ¿serías tan duro? ¿Verdad que no? No. Entonces Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué dice? Es decir, ponte tú del otro lado y ponte a pensar que también tú puedes fallar. Cuando Dios te hable que perdones a tu suegra, a tu suegro, a tu vecino, a tus hijos, Dios te dice, cuidado, porque luego puede ser tú. Tengamos mucho cuidado. Entonces, vamos a regresar a Mateo 6:12 para ahora sí estudiar el texto, hermanos. Porque la siguiente palabra en griego que define la palabra pecado está en el versículo 12. ¿Ya tiene Mateo 6:12? Y perdónanos nuestras, ¿qué? Esa palabra deuda significa en el griego ofeilema, que es pecado, pero significa deuda. Explico. Los judíos en el tiempo de que escribe esto Mateo, la palabra que utilizaba en arameo era la palabra koba, K-O-B-A, que significa
que había una deuda que tenía que pagarse, porque la agresión o la falta ameritaba un pago. Lo explica Jesucristo en Mateo 18:23. Vamos a estudiarlo. Acompáñame a Mateo 18:23. La palabra deuda en Mateo 6:2 es la palabra ofeilema, que significa que el pecado es una deuda. Cuando usted debe algo, hermanos, y usted lo paga, ¿qué pasa? Se acabó la deuda, ¿no? Ya no hay problema. Es decir, cuando usted debe un dinero y alguien viene y le cobra y usted no tiene en ese momento, pero pasan los días y luego tiene usted el dinero y lo paga, se acabó el problema. ¿Cierto o no? Porque la deuda fue pagada. Entonces, cuando Jesús dice y perdona nuestras deudas, es decir que la ofensa que se hizo tiene un precio, y ese precio se paga, ¿sabe cómo? Pidiendo ayuda, perdón. Vamos a entenderlo. Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y aquí 10,000 talentos, para no entrar en cambio o intercambio de monedas, imagínense el presupuesto de Argentina en un año. Una cantidad inmensa de dólares. 25. A este, como no pudo pagar, porque era algo impagable, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase. ¿Qué dice? Esa palabra deuda es la misma que está en Mateo 6:12. Es la misma. Debía algo, tenía que pagarse. Al pagarse acababa todo. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Si logra ver que una manera para poder cancelar algo es el perdón. Este hombre no podía pagar, pidió misericordia, y cuando el amo entendió, le perdonó. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, al que le fue perdonado los 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto equivale a un día de salario mínimo. A él le perdonaron las deudas de Argentina y a él le deben un día de salario mínimo. $100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. ¿Él no quiso qué? Perdonarle. A él le perdonaron, pero él no quiso perdonar. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Sabe que cuando uno no perdona, hay muchos que se entristecen y dicen: ¿cómo es posible que una falta tan pequeña no es capaz de perdonarla, cuando Dios nos perdonó tantos pecados? Es imposible que en el pueblo de Dios haya personas con rencor, con resentimiento, y eso lo que nos hace es alejarnos de Dios. Y es el caso de este hombre que habla aquí. Se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también que tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y esto es lo que Dios nos dice esta tarde. Si yo te perdoné a ti todos tus pecados, ¿no deberías tú también perdonar a aquellos que te ofenden?
Si entendemos el perdón de Dios, somos llamados a perdonar a los otros, hermanos. ¿Quién somos nosotros para no perdonarle a aquel que nos ofendió? Si el problema es el pecado, escuche esto, si el problema con el hombre es el pecado, el perdón es la solución. Eso no es eslogan, ¿verdad? Pero es la verdad. Si el problema en la vida que tú tienes es el pecado, la solución es el perdón. ¿Cómo entender el perdón? Es la pregunta esta tarde. Miqueas 7, 18 y 19 no la da. Tenga presente esto, hermano. Y también los líderes. Si en algún momento Dios te lleva a una familia, a una persona que tiene problemas con resentimiento, amargura, etc., el problema para el pecado es el perdón. Ahora, ¿cómo debo de entender el perdón? ¿Cómo debo yo vivir el perdón? Dice Miqueas 7:18. ¿Lo tiene? Le costó un poquito, ¿verdad? No estamos tan habituados a buscar. Miqueas 7:18. ¿Ya? Sígueme con su vista. Pregunta: ¿qué Dios como tú que perdona que la maldad y qué más? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Es decir, el perdón tiene que hacerse, perdonar la maldad y olvidar ¿qué? El pecado, o olvidar la deuda. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? Si logra ver que Dios es un Dios de misericordia y no se queda en el enojo, como tristemente muchos lo hacen. Versículo 19. Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, nuestras deudas, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En ese sentido se tiene que entender el perdón. Pero es que no siento perdonarlo. Es que el perdón en Cristo Jesús no es de que sientas o no sientas. Debemos hacerlos como hijos de Dios. El perdonar es un deber en el cristiano, hermano. Aunque nadie dijo amén, es amén. Usted nunca va a sentir perdonar a su padre que lo abandonó cuando era niño. Usted no va a sentir perdonar a su padre o a su tío que lo abusó. Nunca va a sentir hacerlo. El perdón tiene que hacerse en el marco del deber de un hijo de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando usted peca, cuando usted perdona, usted suelta eso y comienza a tener la paz de Dios. Quiero concluir con esto, hermanos, porque todavía falta mucho. El perdón significa que el pecado es quitado. El perdón significa que cubre nuestros pecados. El perdón significa que los pecados son borrados. Y el perdón significa que el pecado es olvidado. 4 cosas. Quitado, el perdón cubre el pecado, cubre en el sentido de que ya no hay más que pagar. No tienes para pagarme, yo te perdono la deuda. Los pecados son borrados cuando perdonamos o cuando recibimos el perdón. Concluimos, hermanos, esta parte en Isaías 43, 25. Yo espero que después de esta segunda parte, faltan quizás 2 más, aquellos que tenemos problema con el resentimiento, con el dolor, déjeme decirle que los seres humanos guardamos mucho rencor, porque no recibimos, porque no nos dieron, y a veces tenemos acá en el corazón, nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Dios te dice, perdónalo y suéltalo.
¿Ya tiene Isaías 43:25, hermanos? Vea qué hermoso este pasaje. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es Dios hablando. Qué hermoso. Si tu pecado puede ser para ti muy grande o muy pequeño, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Y no lo hago por ti, lo hago por mí, porque yo soy Dios de amor y misericordia. Y sabe que cuando uno perdona, hermano, cuando uno perdona en Cristo Jesús, el perdonar o recibir el perdón lo hacemos porque nuestra esencia como cristianos es perdonar o pedir perdón. No por el otro, no es que si lo merece o no lo merece, yo lo hago porque así Dios me enseña a perdonar a aquellos sus ofensas. Espero que esto nos ayude a crecer y a madurar. Un cristiano maduro es aquel que aprende a perdonar. Si el problema que tú tienes es muy grande, la solución se llama perdón. Póngase de pie.